Y eso es lo que estamos queriendo. Bueno, voy a tomar el dato y le voy a pasar a quien está a cargo del proyecto en nuestro ministerio. Gracias, Pablo. Siempre con tus bichos vos. Bueno, Agustín, una pregunta más y pasamos al siguiente orador. ¿Qué tal? Mucho gusto, ingeniero Grassi. Soy ingeniero justamente eléctrico. Y hace muchos años, cuando nos recibíamos allá en la UBA, de los pocos ingenieros eléctricos que nos recibíamos todavía, creo que hay menos ahora, nos mostraron un proyecto muy importante que tenía Hidronor, que era el segundo que existe en el mundo, que es la fuente de energía maremotriz, que la tenemos en la bahía de San Blas. Y yo nunca me olvido que viajaba al sur, de paseo veía los carteles de Hidronor, que de a poco, con los años, se fueron oxidando, se fueron perdiendo, y es una fuente de energía muy importante que tiene la Argentina. Es la segunda en el mundo. Y la capacidad de generación de energía limpia, muy limpia, es muy importante. Está en el orden de lo que es Chocón. Y nunca se ha hecho nada. Le nombro la segunda y ahí va la pregunta. La energía que se genera en forma calórica dentro de la Tierra, que la llamamos geotérmica, por el calor que tenemos en el centro de la Tierra, eso genera vapores, que esos vapores generan el movimiento de turbinas, lo que es la energía geotérmica. En Argentina hay muchas fuentes de energía geotérmica. La pregunta es la siguiente: ¿hay algo proyectado para avanzar en la investigación de este tipo de energías tan importantes que tiene nuestro país y que realmente las están necesitando? Debe haber en este momento investigaciones relacionadas con esas, que yo en este momento no me traje la compu para fijarme en la base de datos, pero debe haber. Nosotros no tenemos una cuestión de apuntar específicamente a una más que al conjunto, pero sí podríamos alentarlo si nos lo demanda alguna institución en concreto, a partir de acuerdos institucionales que se hacen entre el Ministerio y otras instituciones, o el propio Ministerio de Energía, si lo demandan. Nosotros esas cosas, esos diseños institucionales se hacen, se financian, muchas veces lo financian las dos partes. Poquito de todo eso conozco a partir de mi trabajo anterior, que era en la UTN de Buenos Aires, y que eso lo teníamos, digamos, bastante en el radar y generábamos muchas iniciativas relacionadas con eso. Pero nosotros estaríamos, repito, me tengo que fijar en la base de datos, pero nosotros estaríamos dispuestos a avanzar en acuerdos con los organismos sustantivos que llevan adelante esas políticas. Eso es muchas veces a demanda. Nosotros podemos alentar muchas cosas, pero hacemos muchos acuerdos con otros ministerios, con otras áreas de gobierno, nacionales o provinciales, para hacer investigaciones específicas o hacer convocatorias abiertas para que se avance en algún área de conocimiento específica que sea de interés de la política pública. Pablo, Agustín, te quedaron a Pablo y al ingeniero como para contactar. Les pido que después nos contactemos. Bueno, claro, yo creo que sí, interesante, ese es el motivo. ¿Me pasás el...? Bueno, muchas gracias, disculpen y éxito. El segundo expositor es el ingeniero Alejandro Pérez Vargas, que es presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Química y docente de la UTN en Ingeniería Ambiental. Adelante. Bueno, buenas tardes. La idea es que nosotros nos encontramos acá a los efectos de poder dar nuestro aporte desde el punto de vista profesional. La idea mía, formalmente, porque ser el primer encuentro, es establecer más o menos una base en función de las estadísticas que tenemos dando vuelta con lo que referente a lo que aporta CAMESA, que fue el último informe anual del año pasado. La idea del PowerPoint en concreto, como les decía, es el análisis primero de la situación que nosotros tenemos un poco en los que son los combustibles fósiles habituales, después pasar a ver
un poquito qué es lo que tenemos armado en lo que serían las energías sustentables o blandas, y después tratar de elaborar una conclusión a partir de la cual creo que vamos a tratar de empezar a trabajar un poco más en concreto respecto de esta ponencia. Bueno, en principio nosotros tenemos, la introducción que yo quería hacer es que vamos a estar basados justamente en lo que le decía, que son los aportes de Gamesa, que es la compañía administradora de mercado de, ¿cómo se llama?, el mercado de altas energías, que es una sociedad anónima, que lo que busca es, en principio, tratar de hacer un aporte de lo que es la generación en cuanto a gigawatt hora, que tiene que ver contra lo aportado por los meses del 2015. Después vamos a acceder a un gráfico en el cual vamos a tener una generación anual por tipo de energía. Después vamos a tener un consumo que va a estar en función de los combustibles fósiles en cuanto a los meses del 2015, un análisis de la demanda que tenemos nosotros por sector de consumo, y por último vamos a tener una demanda que es la que hace formalmente cada sector. En principio lo que tenemos es la generación que nosotros vamos a encontrar por tipo de generación. Vamos a tener generación térmica, vamos a tener generación hidráulica, vamos a tener generación por biodiesel, eólica, y vamos a tener por último lo que es la importación formalmente hablando de combustibles. Como podemos ver ahí, básicamente tenemos lo que más se consumen, por supuesto, en la parte de combustibles fósiles. Vemos que tenemos en energía térmica, que ahí vamos a tener centrales térmicas de distintas etapas de tecnología. Etapas de tecnología que tenían que ver con el consumo de fuel oil, con el consumo de gas natural y con el consumo de gasoil como posibilidad de combustible alternativo. Después de esto vamos a ver que tenemos cómo es la incidencia que nosotros tenemos de acuerdo a los combustibles fósiles, a la energía hidráulica propiamente dicho, y después más adelante vamos a ver cuál es el pequeño detalle estadístico que han manejado en estas elaboraciones. Y por supuesto también tenemos lo que es la parte formalmente de eólica y solar. Como verán, es prácticamente una línea por encima de toda de ese tope, y la parte verde que vemos es lo que se viene haciendo en cuanto a importación de combustibles. Ahí, en ese gráfico, lo que vemos puntualmente es el consumo de mes a mes de tipo de combustibles. Los tipos de combustible que vamos a tener, en Bordeaux se ve el fuel oil, en ese color amarillo es el consumo variable de gasoil, que como se ve es de una densidad bastante menor de la del fuel oil, que es casi parecida a las de las naftas, normalmente hablando, las últimas versiones de gasoil que estamos manejando. Ahí tenemos también el gas natural, que es lo que más consumimos. Y por último tenemos la importación. Por supuesto, al tope de todo eso nos vamos a encontrar con lo que llamamos biodiesel. El biodiesel en los últimos años es prácticamente nulo el aporte que ha tenido. Entonces acá es la versión anterior, pero visto ya más proporcionalmente en cuanto a porcentaje de consumo. Este porcentaje de consumo habla más claramente que el gráfico anterior. Habla más claramente en cuanto a que lo que más consumimos, como dije, era gas. Estamos en el orden del 69%. Es verdad que las últimas estadísticas dicen que en Vaca Muerta nosotros tenemos consumo de gas para los próximos 400 años al nivel que venimos consumiendo ahora. Pero no es muy inteligente consumir gas como combustible. Más inteligente es generar, por ejemplo, polímeros, que tienen más alto costo, más valor agregado que el simple consumo en un taxi que circula por la ciudad o en una central térmica. Entonces, sería más lógico orientar al consumo hacia otros lados. En la cual, por ejemplo, en la parte de gasoil, que es la parte amarilla, lamentablemente por la característica que nosotros tenemos en nuestros combustibles, o mejor dicho, de nuestros pozos petroleros, la cantidad de azufre que tiene, no puede ser consumido en las centrales, por ejemplo, como la de General Belgrano, que está ubicada en Campana, por las características de las turbinas que están instaladas. Entonces, lamentablemente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que importar. Y el importar significa dilapidar cantidad de dólares en un consumo que no tiene demasiado sentido.
Después tenemos lo que llamamos la demanda mensual. En la demanda mensual, ahí vamos a poder ver que la mayor cantidad de demanda es la que consume los particulares propiamente dichos y el alumbrado público. Es lo que más consume. Y a partir de ahí los comercios. O sea que si nosotros manejásemos básicamente esos dos primeros consumos, disminuiríamos muy mucho el consumo de los combustibles fósiles que estamos haciendo ahora. Ni hablar, por supuesto, de lo que es la parte de la pequeña, mediana y de la industria. Ahí tendríamos ya que manejarnos, no tanto, como decía el ingeniero hace un ratito, no tanto por el lado de manejar otras energías alternativas, sino por la eficiencia energética. En la eficiencia energética, si nosotros atacamos ese problema, vamos a tener en general una disminución del consumo entre el 20 y el 30% de lo que consume cada industria, dependiendo cómo nos manejemos y qué implementemos en esa eficiencia. Luego vemos que vamos a tener lo que denominamos energías sustentables. Dentro de esas energías sustentables, formalmente hablando, vamos a tener lo que llamamos energías alternativas, energías renovables o lo que llamamos energías blandas. Muchas veces no se establece un claro diferenciamiento entre unas y otras, pero básicamente ese es el término general. Dentro de ese término general, el análisis que vamos a hacer, vamos a tener, la primera que tenemos es la energía nuclear. Hoy por hoy la energía nuclear, si bien no es una energía limpia en el sentido estricto del impacto ambiental que realiza, sí tenemos la necesidad de decir que es hoy por hoy la energía que por lo pronto abastece más constantemente en cuanto a energía limpia formalmente hablando como producción. Después tenemos la energía maremotriz, como citaba el ingeniero, el tema de la energía maremotriz data aproximadamente, que yo tenga conocimiento, de principios de los años 40. Con lo cual, esa idea, esa forma de explotar energía tiene, como siempre, muchísimo más años, casi estamos hablando de 70, 80 años. La idea como tal, el desarrollo como tal, como decía el ingeniero, que es también de la UBA, yo cuando estaba estudiando en la UBA ya el proyecto de Hidronor era viejo, y no soy muy nuevo como ingeniero, así que ya tiene muchos años. Después tenemos el tema de las energías geotérmicas. En las energías geotérmicas, puntualmente hablando, se hizo un estudio económico. Hay aproximadamente 18 puntos en los cuales hay energía geotérmica en la Argentina. De esos 18 puntos, 4 son económicamente viables. De esos 4 que son económicamente viables, hoy por hoy hay un principio de explotación en Copahue. Copahue, hasta ahora yo no tengo información cierta de que la turbina esté funcionando, con lo cual, digamos, es una realidad entre comillas. Después tenemos la energía hidráulica, y más adelante cuando hablemos de la energía hidráulica, en las estadísticas que vamos a ver, les hago un comentario respecto del tema en particular. Después tenemos las 3 vedettes de la función de hoy, que son la energía eólica, la energía solar y la biomasa. Estas son las 3 vedettes, pero ¿por qué son las 3 vedettes Porque formalmente pueden ser utilizadas para desarrollos regionales, pueden ser utilizadas para ser conectadas a un sistema de interconexión nacional en el cual eventualmente sobrantes podrían ser